Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días. Hoy es jueves 20 de enero del año 2022. Esta mañana el programa está estructurado en 2 etapas. En la primera parte del programa estaremos con la licenciada Claudia Ortiz, diputada por el departamento de San Salvador bajo la bandera del partido Vamos. Y en una segunda parte tendremos al ministro de Salud, al doctor Francisco Alaví, para efectos de evaluar cuál es la situación en que se encuentra el país en este momento en el tema de pandemia. Claudia, quiero darte la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerte en Diálogo 21. Hola, muy buenos días, Julio. Encantada de coincidir con usted en esta mañana y también pues muy buenos días a la población salvadoreña que se levanta muy temprano a sus labores y que nos sintoniza este día. Quisiera empezar cuál ha sido la evaluación que hacen ustedes como Vamos del trabajo legislativo del año 2021, Claudia. Sí, bueno, importante pregunta, pero creo que aún más importante es qué evaluación hace la gente del trabajo legislativo. Pues nosotros estamos como grupo parlamentario de Vamos, su servidora como diputada representante del partido, buscando realmente poder hacer una representación de la gente, una representación de aquellas personas que no se sienten identificadas ni con lo tradicional de la política que hubo en el pasado, ¿verdad? Y las prácticas que ya conocemos, pero al mismo tiempo que señalan que están preocupados y que también ven con alarma actitudes que consideramos fuera del Estado de Derecho. Y consideramos que, bueno, hay encuestas que han hablado, ¿verdad? El partido Nuevas Ideas ha caído estrepitosamente en su preferencia ante la población y hay un grupo importante de gente que se siente que no está identificado con ningún partido político. Yo creo que la evaluación que hace la gente de la Asamblea Legislativa es de una Asamblea Legislativa que no está representando a quienes les eligieron. Creo que hay diputados que están más bien representando al presidente, a quien se deben, y están cumpliendo definitivamente sus promesas de campaña, que era hacer todo lo que el presidente decía. Vemos falta de criterio propio en muchos temas, una falta de propuestas de cosas específicas, estructurales para el país, temas pendientes, reforma de pensiones, en el tema de ley de agua no se logró que... Antes de que entráramos al temas específicos, la población se pregunta cuál es el rol que ustedes juegan como oposición dentro de la Asamblea. Pues justamente el rol que le corresponde a la oposición, que es señalar lo que está pasando, decir lo que la publicidad estatal y la publicidad de la Asamblea Legislativa no está diciendo, hacer ver cuando se genera una ilegalidad y sobre todo, ya lo dije, representar a la población, porque independientemente del número en el que estemos en la Asamblea Legislativa, y hablo por mí, ¿verdad? Y por el partido que represento, y es que independientemente del número en el que estemos en la Asamblea Legislativa, la población decidió que estuviéramos ahí. Hay gente que confía en nosotros y estoy segura que ahora muchos más también están observando en el partido Vamos, en su servidora como diputada, una opción que ha demostrado coherencia, que ha demostrado criterio. Y también estamos abriendo las puertas de la Asamblea Legislativa a aquellos sectores a quienes tradicionalmente se les ha cerrado y hoy se les sigue cerrando el espacio para poner propuestas, para enviar cartas a las autoridades de la Asamblea Legislativa. Y hemos también hecho muchas propuestas importantes. Menciono, por ejemplo, de las más importantes, reformar la ley de acceso a información pública para que haya más transparencia, no menos transparencia como el partido oficial propuso en un inicio. También hemos propuesto, y miren que hoy el tiempo nos está dando la razón, que se le tase con tasa cero de IVA. Ya vamos a llegar a tus propuestas, pero sí, quisiera entrar a hacer cuál es el engranaje, cuál es la relación. Siendo la Asamblea el órgano político por excelencia, así es, donde la aritmética legislativa no solo de esta asamblea, de todas las asambleas, es la que tiende a imperar. Sabemos que la oposición no tiene capacidad de decisión,
pero sí puede incidir con planteamientos, con argumentos. Se criticaba mucho en la anterior asamblea que dentro del proceso de formación no hay debate, no hay discusión, pero continuamos exactamente viendo lo mismo. ¿Qué rol juegan ustedes en ese momento cuando se pide una dispensa de trámite que es válida, pero por vía de excepción, pero no cuando se trata de imponer como regla? ¿Qué opción pone Vamos en este caso? Bueno, hacer un llamado justamente a hacer las cosas de forma correcta. De hecho, en la anterior sesión plenaria de este martes, yo hice un par de intervenciones justamente en ese sentido, que estábamos abusando de la dispensa de trámites, que no se estaban haciendo los procedimientos adecuados. Por ejemplo, me abstuve de votar por un préstamo que tenía condiciones muy favorables, que era para un proyecto importante, creo yo, pero el dictamen no mencionaba detalles. El dictamen no daba a conocer de una manera abierta, de una manera pormenorizada cuál era el destino de esos fondos. Era un proyecto de rehabilitación de jóvenes, pero había que hacer mucho más. Y eso lo hacemos permanentemente. Y yo creo que tal vez para la gente que nos está viendo, esos detalles no podrían ser tan relevantes, ¿verdad? Y tienen razón. Lo que pasa es que lo que es necesario resaltar en nuestro rol de oposición es empujar a que las cosas se hagan bien y decirle a la ciudadanía, porque por ellos estamos ahí, cuando las cosas se están haciendo saltándose la legalidad en la Asamblea Legislativa. Y el debate es importante. La Asamblea Legislativa de ahora no quiere dialogar. No quiere dialogar dentro de la Asamblea con los partidos de oposición y no quiere dialogar fuera de la Asamblea con la gente. A eso me lleva a otra pregunta. ¿Hay diálogo con esta bancada mayoritaria en la Asamblea? A ver, es lo que estoy diciendo justamente. No quieren dialogar con la gente que estamos dentro de la Asamblea Legislativa y no quieren dialogar con la gente que está fuera. Nosotros estamos tratando de hacer una labor de abrir la puerta de la Asamblea Legislativa a las diferentes expresiones de la sociedad, que lo que quieren y por lo que abrimos la puerta es porque a pesar de cualquier diversidad que exista de diferentes sectores sociales, políticos, etcétera, lo que hay en común es la búsqueda del Estado de Derecho, el respeto de la democracia, el respeto de la Constitución y sobre todo y mucho más importante, ¿verdad?, el derecho, el respeto a los derechos humanos. Y en cuanto hay propuestas que buscan fortalecer la democracia, fortalecer el Estado de Derecho, que se respeten los derechos humanos, que se atiendan a las víctimas de la violencia actual y de la violencia que ocurrió durante el conflicto armado, esos son los tipos de temas en los que hemos puesto propuestas, en los que hemos acompañado a la sociedad civil, en los que nos hemos sentado a dialogar con ellos y estamos haciendo un rol de incidir frente a los colegas de otra, permíteme solo, de la bancada, que es lo que tú me has preguntado, para hacerles ver con argumentos técnicos realmente que es necesario tomar en cuenta esas voces de la sociedad. Recientemente diste una declaración donde hiciste una afirmación. Estamos tratando de dialogar con personas que no tienen ningún poder real de decisión. ¿Qué quiso decir Claudia Ortiz con eso? Bueno, es importante mencionar sobre esa frase que di en una entrevista final del año pasado, y es que aun cuando las propuestas que estamos realizando tengan argumentos sólidos, pues simplemente no parece que hay una línea de no dejar pasar nada que sea de la oposición, aunque tenga buenas intenciones, aunque vaya enfocado a atender las necesidades de la población, aunque sea técnicamente correcto, aunque sea representativo de grupos que históricamente han venido luchando por justicia, por verdad, por la paz, por la justicia a nivel económico, pero aun cuando eso, y creemos que a veces logramos encontrar cierta empatía con colegas de bancadas diferentes, pero simplemente no pasa. Entonces esto nos habla de que la democracia se está degenerando en el país. Y bueno, hubo varios ejemplos la plenaria pasada, donde, y es otra de los pronunciamientos y de los discursos que di en la plenaria, de que aun cuando hay propuestas que vienen de otros sectores que no son del Ejecutivo,
y están siendo discutidas al mismo tiempo que están siendo discutidas las del Ejecutivo y al mismo tiempo existen estas otras de la sociedad, de diferentes sectores, estas otras se ignoran, ni siquiera se incorporan en los expedientes. Entonces, aun cuando hay 2, 3, 4 expedientes, propuestas de exactamente el mismo tema, lo que hemos visto durante este año es parte de esa evaluación y es algo que la gente está viendo, no se analizan. No se incorporan ideas, no se incorporan estos argumentos. Entonces yo creo que es por eso que la gente sale a marchar a las calles, porque no hay un espacio para poder hacer ver de manera institucional sus demandas, sus necesidades, que muchas veces son históricas. Tu trayectoria te ha permitido poder evaluar cómo se hacían antes en la Asamblea Legislativa y ahora el rol que tú estás desempeñando. ¿Cuál es la diferencia si al final la aritmética es la que se termina imponiendo? Si antes se sumaban 2 partidos, 3 partidos, se imponían a la minoría y ahora que no tienen necesidad de hablar porque la correlación de fuerzas les permite tomar su propia decisión. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior Asamblea y esta? Yo es lo que me pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿No hay? ¿Cuál es la diferencia con la anterior Asamblea y esta? Si las decisiones se siguen tomando no ahí en el pleno, no ahí de forma transparente, sino que se toman a puertas cerradas, si igualmente se le niega el espacio de decisión y aún más que antes, creería yo, a la sociedad que está afuera queriendo influir en las cosas que les afectan en su vida. ¿Cuál es la diferencia si igual algunos partidos minoritarios se suman al partido que está en el poder? Entonces, ya como lo han dicho otros analistas, que creo que muy acertadamente, realmente aquí no hemos logrado que la democracia madure al punto de que, independientemente de quién esté en el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa tenga el rol democrático y protagónico en hacer un contrapeso, independientemente de quién esté en el poder. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Compartes tú la afirmación que hace el padre Oliva en el sentido de que cuando afirma que la planadora Cian y sus aliados no permite que participe la oposición como debería ser? ¿Es un papel nefasto para el país? Considero que el país necesita desde hace mucho tiempo un liderazgo que genere reconciliación y diálogo. ¿No lo hay? No lo tenemos actualmente. Y es necesario porque la única manera de que podamos resolver los problemas más complicados de nuestro país no es asumiendo que la contraparte o con quien no estamos de acuerdo no existe y haciéndole desaparecer sus argumentos, su imagen de cualquier manera. Considero que al tener un poder tan grande, pues ese poder debe usarse para unir al país. Y yo creo que también desde la oposición es importante que haya una actitud de unidad. Y hay diferencias. ¿No hay unidad en la oposición en este momento? Hay diferencias. Yo creo que hay un proceso que va hacia generar mayor consolidación de puntos mínimos comunes, porque creo que es importante que como oposición, y la oposición, no estoy hablando dentro de la Asamblea, Julio, estoy hablando de la oposición como la oposición en una oposición social, o sea, diferenciamos la oposición social con la oposición política. Así es, porque al final la oposición política partidaria pues debería idealmente de representar a la oposición social, ¿verdad? Y teóricamente hablando, pero el anclaje en la institucionalidad de lo que la sociedad está sintiendo, de lo que la sociedad está necesitando y no se le está atendiendo desde lo oficial, desde el gobierno. Entonces considero que debemos seguir caminando como oposición social hacia encontrar los puntos mínimos comunes que nos permitan una agenda de construcción del país y presentarle esa agenda de construcción del país, de un país nuevo, de un país que queremos construir desde hace mucho tiempo a la sociedad salvadoreña y planteársela como una alternativa. Y ya lo mencionaba antes, recuperar el Estado de Derecho, que haya respeto a la diferencia de pensamiento en este país. No podemos retroceder en que no vamos a empezar a irrespetar, a perseguir, a atacar por todos los medios a quien piensa diferente. Tenemos que perseverar y tenemos que profundizar en la actitud democrática del diálogo y encontrar además que
Yo puedo estar en desacuerdo con alguien, pero voy a defender hasta lo último el derecho de esa persona de expresar su pensamiento. También el Estado de Derecho en el sentido que las instituciones se respeten, la independencia judicial, que es fundamental. Y por otro lado, en el tema de la justicia, que tengamos de una vez por todas el combate a la impunidad, que es algo que nos ha afectado desde siempre y que afecta de manera especial a las víctimas de la violencia de antes, durante el conflicto armado, y las de ahora, que son muchas también. ¿Tú votaste por el presupuesto? No, no voté por el presupuesto. ¿No has acompañado ninguna de las iniciativas que ha presentado el gobierno? No, claro que hemos acompañado varias de las iniciativas, muchas iniciativas. De hecho, creo que la mayoría de cosas, y no es que en automático votemos en contra. Para cada decisión... Porque esa es una de las percepciones o de los puntos que dice el gobierno. Es que para todo no es una oposición propositiva, no es una oposición constructiva, es una oposición que se opone por oponerse. ¿Es esa la realidad? No hay ningún argumento que pueda sostener esa afirmación. El grupo parlamentario de Vamos, representado por tu servidora, hemos presentado 7 iniciativas y hemos presentado otras 3 iniciativas en conjunto con otros grupos parlamentarios. Propuestas hay de sobra. La disponibilidad para escucharlas, para analizarlas, para siquiera leerlas en voz, en alta voz, públicamente, no existe, ¿sí? La plenaria pasada, una diputada del FMLN hizo una propuesta que no era una propuesta de ley, era un pronunciamiento por el tema de la beatificación del padre Rutilio Grande, y el presidente de la Asamblea Legislativa se negó a leerla como indica el reglamento, porque no se quiere visibilizar que la oposición tiene propuestas. Y sí hay propuestas, y muchas de las propuestas que tu servidora ha presentado, y lo seguiré haciendo, y no me voy a cansar de dejar que se abra la puerta de la Asamblea Legislativa a la sociedad, y no me voy a cansar de escuchar lo que la gente necesita, porque para eso he sido electa como representante, no para estar en una situación de privilegio, sino para usar esa posición para que quienes están en una situación de más desventaja puedan alcanzar mayor justicia, mayor representación, mayor visibilidad de sus propuestas. Entonces, nada puede sostener eso. Okay. Hay propuestas de la oposición, y en el caso de tu servidora me he encargado también, y mi equipo, tenemos un protocolo de atención ciudadana diseñado para eso. De quien necesita ingresar una propuesta de la Asamblea Legislativa, la analizamos, y si coincide con los principios que nosotros defendemos, pues justamente lo vamos a La Asamblea Legislativa, además del rol de crear las leyes, tiene otra de las funciones más importantes, como son las elecciones de segundo grado. En este caso solo han tenido la oportunidad de elegir en este momento el fiscal general de la República. ¿Tú acompañaste la elección del fiscal? No acompañé la elección del fiscal. Y tú me preguntaste en el presupuesto, di mis razones por las cuales no acompañé el presupuesto, ¿verdad? Y en el tema del fiscal general, considero que ha sido una de las voces de la oposición que más ha participado en el proceso, con propuestas, con argumentos, con evaluación, haciendo propuestas de evaluaciones objetivas para esta elección. Y pues no acompañé porque justamente uno de los principios que defendemos, que defiendo desde hace mucho tiempo, es que este tipo de elecciones de los magistrados, del fiscal, del Tribunal de Ética, de Procurador de Derechos Humanos, etcétera, son tan importantes que debe respetarse lo que dice la Constitución, lo que dice el reglamento de la Asamblea y lo que dice la jurisprudencia. ¿Eso no se ha respetado en esta elección? A ver, los criterios son capacidad, ¿sí?, moralidad notoria, ¿sí?, independencia. Y el fiscal actualmente electo, pues puede tener experiencia, puede tener capacidad, conocimiento jurídico para ejercer el cargo, incluso conocimiento de la institución. Y yo lo dije anteriormente también. Pero de lo que carece, desde el punto de vista mío y de muchas personas también que represento, ¿verdad? Hay muchas personas que están afuera observando ese proceso, no tiene independencia. ¿Cómo califica, mejor dicho, Claudia, la independencia? ¿La independencia es por el resultado o por la intención? A ver, la independencia es ambas cosas, Julio, porque la independencia es
según lo definimos, y a ver, la Comisión Política no ha definido, por ejemplo, y es algo que yo les proponía, definamos cuál es el perfil, qué significan estos requisitos. La independencia es la ausencia de vínculos que te marquen una decisión o que te generen un conflicto de intereses actual o potencial. Y por lo tanto, al yo observar que el 1 de mayo se destituye al fiscal Raúl Melara, que también considero que su elección no tuvo las condiciones, ¿verdad? Se destituye pero ¿qué era lo que procedía? Iniciar un proceso, ¿verdad?, que lográramos evaluar con base en criterios nuevos perfiles, pero eso no fue lo que pasó. El mismo día, 1 de mayo, ya estaba listo este funcionario para asumir ese cargo. Por lo tanto, yo no me puedo imaginar que no habían habido conversaciones previas, si esto se trabajó con el mayor hermetismo. Entonces yo no puedo ignorar el hecho de que con la mayor seguridad había conversaciones previas que comprometen la imparcialidad y la independencia. Y se lo pregunté directamente en las entrevistas al actual fiscal. Entonces, esa fue la razón y lo argumenté todo lo que había pasado en el proceso de elección y las deficiencias que había observado durante la plenaria que se elige fiscal y por lo tanto, pues por lo que voté en contra. Este fiscal no es independiente a criterio tuyo y por tal razón negaste el voto, no cuestionando su trayectoria, no cuestionando su capacidad. Ese es el punto de fondo, independencia. Así es. Y así lo hiciste saber dentro de la comisión. Dentro de la comisión y en la sesión plenaria, definitivamente. No hay un mecanismo, no le pongamos la etiqueta de baremos, pero no hay un procedimiento interno en la Asamblea Legislativa para, dijéramos, evaluar, para poder definir un perfil de la persona que tú estás eligiendo, o queda eminentemente a criterio subjetivo de los diputados. Ese es el problema justamente, que queda un criterio subjetivo y un criterio o criterios que no son hechos públicos. Cuando alguien va a darle un trabajo a una persona, define el perfil del puesto, eso es lo ideal, definir el perfil del puesto, qué es lo que debe hacer, qué características quiero que tenga esa persona, más allá de requisitos mínimos, ¿verdad? Que sea abogado, que tenga X número de años de experiencia y moralidad y competencia notorias, que eso hay que definirlo en concreto qué significa, ¿verdad? Entonces hemos propuesto un baremo, Julio, tomando iniciativas, tomando insumos de diferentes organizaciones que incluso lo fueron a presentar a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y lo hemos propuesto a la Comisión Política. El problema es que hay un cierre del espacio para dialogar sobre este tema. Y el argumento es que no es necesario, que cada fracción hace su evaluación. Y bueno, mi argumento de regreso, ¿verdad? Y que se lo he dicho a los colegas también, es que, bueno, si cada fracción tiene sus criterios, mostrémoslos a la sociedad. El partido Vamos, a través de Claudio Ortiz, ha mostrado públicamente cuáles son esos criterios, porque nuestros criterios no están ocultos. Y creo que por respeto a la población y para honrar ese discurso de que se dice que hoy sí se eligen a los funcionarios de manera independiente y de manera transparente, sería bueno también que las demás fracciones legislativas hagan público cuáles son sus criterios de evaluación. Ese es un punto clave, porque antes se decía, mire, es que los funcionarios no se eligen en la Asamblea Legislativa, los funcionarios se eligen en otro lado y simplemente se llevan a una ratificación a la Asamblea como poder formal. Mi pregunta, dijéramos, ¿eso no ha variado? ¿Siguen eligiéndose fuera? Desde mi punto de vista no hay ninguna evidencia que nos haga pensar lo contrario. ¿Sigue con las mismas prácticas? Desde nuestro punto de vista, el hecho de no cambiar la manera se ha cambiado el procedimiento, pero de manera, digamos, formal, de manera estética, pero lo importante son los criterios que hay detrás de la decisión. ¿Por qué yo decidí que este era el mejor candidato frente a los demás? Y ese es el mandato constitucional a través de la jurisprudencia. Nosotros como grupo parlamentario, a través de, bueno, esta diputada y su equipo de trabajo, hacemos una labor ardua haciendo estos criterios de evaluación y sí lo podemos decir con toda solvencia, cuáles son lo que ocupamos para evaluar. Las demás fracciones no lo sé. Tu formación de abogado pues, te permite, por supuesto, hacer ese análisis, pero
¿Ese mismo criterio se ocupó para la elección de los magistrados de corte? Así es. No hubo, dijéramos, esa evaluación o ese criterio. ¿Tú crees que estos magistrados no son imparciales? Bueno, es el problema, Julio, de no tener un proceso sano de elección. Porque yo no puedo hablar en contra de la calidad personal de los funcionarios que están ahí, ¿verdad? Definitivamente. Considero que hay muchos que seguramente son profesionales muy preparados. Sin embargo, al haber sido electos de una manera muy similar a la que se hacía antes, ¿y cuál fue la manera? Bueno, contemos rayitas. Busquen el video de la Comisión Política, contemos rayitas. ¿Cuáles son los preferidos de cada fracción? Te digo con solvencia que también yo veía los videos de la Comisión Política y dábamos seguimiento cuando trabajaba en sociedad civil de cómo se elegían magistrados en las asambleas anteriores. ¿Cuál? Y era lo mismo. Bueno, ¿cuál es su lista? ¿Cuál es tu lista? ¿Cuál es mi lista? Y ver si las logramos hacer coincidir. Esa no es la manera. ¿Dónde están los criterios? ¿Dónde digo, bueno, este candidato a magistrado o magistrada tiene doctorado en Derecho Constitucional, por ejemplo, tiene tanta experiencia, tiene una trayectoria de manera totalmente intachable para el respeto de los derechos? Eso no se hace. Y entonces, pero al final, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque al final es la gente la que se enfrenta a un sistema de justicia que no es imparcial, que no vela por sus derechos, que está muy susceptible a la corrupción. Y hoy por hoy también con todos los movimientos que se han hecho, y por eso la gente sale a marchar a las calles porque cree que ya no hay una vía institucional que les defienda sus derechos. Cuando hay un abuso por parte de quienes tienen el poder, entonces la gente decide decir, bueno, aquí ya no hay otra vía más que la calle, porque el sistema de justicia no está respondiendo a las víctimas. Vimos en las marchas las madres de los desaparecidos durante el conflicto armado y las madres de los desaparecidos de hoy día, ¿verdad? Y por eso yo decía, y marcho también por las madres que no han podido venir. ¿Hay Estado de Derecho en el país? No podemos afirmar que hay un Estado de Derecho en El Salvador, porque cuando vemos, por ejemplo, a la madre de los hermanos Guerrero, y nos preguntamos qué posibilidades tiene ella de alcanzar justicia y la verdad de qué es lo que pasó con sus hijos y que quienes tengan la responsabilidad tengan un castigo ejemplar por eso, que el Estado asuma su rol de defender los derechos de los hijos de esta señora, su derecho de resarcirse. ¿Y cómo podemos decir que hay Estado de Derecho cuando estamos viendo que quienes defienden su derecho al agua, por ejemplo, son encarcelados, son llevados presos? ¿Cómo podemos decir que hay Estado de Derecho cuando el Estado mismo está siendo señalado de espiar a quienes deben defender la búsqueda de la verdad, que son los periodistas? ¿Cómo puede haber Estado de Derecho si la mayoría de la población tiene miedo de opinar libremente en las redes sociales por miedo de represalias? Eso no es democracia. Pero hay una realidad, Claudia. Estamos en esto y tenemos. La pregunta va, si lo que tú has planteado esta mañana, es decir, que la institucionalidad del país no es lo suficientemente fuerte para poder responderle a las víctimas, quisiera preguntar dentro de la óptica de Vamos, ¿qué rol debe de jugar la comunidad internacional frente a este debilitamiento desde la óptica de ustedes de la institucionalidad? No nos cambie, ya volvemos en Diálogo 21. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. El ahorro está en tus manos. Haz los pedidos de tus medicamentos por tu app del ahorro. Puedes descargarla en Google Play o un App Gallery y comienza a disfrutar del ahorro. Que Farmavalúe, tu farmacia del ahorro, te brinda todos los días del año sin restricciones. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bien, antes de irnos al corte, Claudia, habíamos hecho un planteamiento para pasar ya en esta etapa a ver la realidad fuera de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo has visto el rol de la comunidad internacional frente a estos hechos que se has planteado esta mañana? Bueno, creo que la comunidad internacional ha hecho su rol en el sentido que se ha pronunciado.
que ha hecho acercamientos, entiendo, pues, sobre todo en privado, pues, para no alterar, digamos, las relaciones a los oficiales de la actual administración, haciéndole ver cuáles son las cosas en las que no se está siguiendo el proceso democrático en el país. Pero definitivamente quienes vamos a resolver la situación, pues, somos los salvadoreños. Y eso creo que lo tenemos clarísimo. Hay un límite, obviamente otros países no van a interferir en las decisiones del pueblo salvadoreño, y por eso creo que es importante justamente que como políticos, en mi caso como representante electa de la población, y me lo tomo con toda la seriedad y el compromiso que eso implica, nuestro rol no es ser estrellas de cine, no es tratar de alcanzar la fama y la fortuna, no, por favor. El rol de un político es escuchar, 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 y no importa quién se acerque a uno, porque una vez siendo electos, bueno, hay un grupo que votó por uno, ¿verdad? Pero al final, al ser electos, como dice la Constitución, representamos al pueblo entero. Por eso en mi oficina recibo gente de Chalatenango, gente de San Salvador, gente de La Paz, recibo también solicitudes para escuchar, para reunirme, y yo me reúno con todos y los escucho a todos, porque creo que es importante que quienes queremos salvar el Estado de Derecho en El Salvador y que exista un sistema que garantice los derechos de todas las personas, independientemente de su afiliación política, su pensamiento, sus banderas, independientemente de su estrato social, debe garantizar para todas las personas el respeto de esos derechos y la libertad de opinar diferente. De hecho, yo creo que todos somos importantes en la democracia. De hecho, tú le diste iniciativa a la propuesta de una persona que llega a la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, promoviendo el castigo para la mejor dicho, para los que promuevan una participación en la reelección. Vimos en los medios de que tú sales y le das la iniciativa. Así es. ¿Cuál es tu relación con este tipo de grupos no tradicionales, dijéramos? ¿Estás abierta? ¿Compartís ideologías? A mí me parece que, bueno, me estás hablando de Lady Drag, sin duda, ¿verdad? Y definitivamente, sabes que estoy en un partido que tiene unos principios conservadores en esos temas, ¿verdad? Y yo también los comparto. Yo me considero una persona que tiene ciertos principios que son conservadores. Sin embargo, yo no veo la persona, veo la propuesta que trae, ¿verdad? Y al leer y al escuchar los argumentos jurídicos y el peligro que este ciudadano, independientemente que vaya ataviado con su traje, ¿verdad?, es un artista también, ¿verdad?, independientemente de la manera en la que se vista, pero el argumento que trae era sólido jurídicamente, y también creo que tuvo la agudeza política de hacer ver que es una amenaza real el hecho de que poder tener una reelección o que se promueva esto. Entonces, ingresarlo como una propuesta a mí me pareció totalmente válido, y como le digo, para mí todos son importantes. Yo puedo no coincidir, y de hecho no coincido en muchas cosas con este ciudadano, y yo creo que él lo sabe definitivamente, y así no puedo coincidir con muchos otros grupos, pero en los temas que sí podemos coincidir, voy a estar ahí para escucharles, y no me voy a cansar de escucharles, y no me voy a cansar de dialogar. Y en la Asamblea tienen una diputada que les puede apoyar en los puntos mínimos comunes que como oposición podemos compartir para poder ingresar eso, y que la puerta de la Asamblea Legislativa no se cierre a los clamores de la ciudadanía. ¿Qué nivel de apoyo te dieron los demás diputados de la oposición en este punto? Si la propuesta es tan seria, si la propuesta tiene fundamento jurídico, no hubo acompañamiento, no de la bancada oficialista, porque eso era lógico, pero ¿qué pasó con los demás miembros de la oposición? Bueno, ¿no hubo apoyo? Bueno, no lo sé, ¿verdad? No lo sé realmente. O sea, quien estaba en ese momento ahí para pendiente, o que yo estaba ahí pues en mis labores en la Asamblea Legislativa el día lunes, que fue lo que sucedió, yo tengo comisión, me reúno con mi equipo en la mañana, y entonces me doy cuenta que pasa esto, ¿verdad? Entonces definitivamente eso es algo normal que pasa en la Asamblea. Llega la gente y ve qué diputado le atiende. Y en ese momento pues
me hicieron saber que estaba esta persona, que no le querían dejar entrar, etcétera. Se hicieron las gestiones y todo, y creo que es lo más normal en una democracia. Es que ni siquiera lo deberíamos de ver como algo extraordinario. Que llega un ciudadano cualquiera, yo creo que el ejercicio fue muy interesante. Si a Lady Bragg se le ha dado espacio para que haga una propuesta, se la exponga a una diputada y la diputada le diga, tiene razón, tiene argumentos, le voy a acompañar, cualquier otra propuesta que pueda ser razonable, cualquier otra propuesta que esté orientada a defender la democracia, a defender los derechos humanos, a defender a las víctimas, a defender el Estado de Derecho, pues aquí encuentran a alguien que les va a apoyar para eso. Hemos analizado, dijéramos, un poco, porque serían 2 programas para analizar todo el rol y la función. ¿Cómo estás viendo la parte externa? Ya no dijimos la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ve Claudio Ortiz lo que está pasando en el país? Sí. ¿Cómo ve Claudio Ortiz el sistema judicial hoy, después de que fueron, dijéramos, separados muchos jueces de su cargo? ¿Cómo estás evaluando la institucionalidad fuera de la Asamblea Legislativa? Bueno, a mí me parece que definitivamente, y no es algo que solo lo digo yo, estoy escuchando muchas personas sumamente preocupadas y personas de todos niveles, tanto personas que son grupos de profesionales, de abogados, ¿verdad? Organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en estos temas, pero también hemos ido a las comunidades y estamos escuchando a la gente preocupada porque dicen, yo no sé si aquí van a querer hacer algún proyecto y mi casa en la que estoy viviendo desde hace 30 años, me van a querer sacar, ¿verdad? ¿Y a quién voy a recurrir? ¿Y ante quién voy a ir? Y si son más poderosos que nosotros, ¿verdad? Y no nos dan razón, no nos dan información. Entonces, la falta de institucionalidad y la afectación al Estado de Derecho, que claro, antes no era perfecto lo que teníamos, pero por lo menos habían condiciones para seguir empujando, sin temor. Y eso es importante, para seguir luchando, para seguir trabajando, para que la democracia cumpliese sus promesas para la mayoría de la población. Se podía trabajar con eso sin temor, o por lo menos con mucho menos temor que ahora. Y eso hay que decirlo. Entonces me parece que afuera la gente está en una realidad muy complicada. Y lo estamos viendo en el alto costo de la vida, el alto costo de los alimentos. Es increíble que ahora, por ejemplo, el queso, los lácteos están en el doble de su precio. Las frutas y verduras más básicas que se ocupan, ¿verdad?, para el día a día están carísimas. Y no estamos viendo una política pública a nivel económico que atienda ese problema actual urgente que pone en riesgo incluso la vida misma de la población. Lo que estamos viendo como respuesta es el Bitcoin y dar privilegios para que algunas personas que ni siquiera viven aquí puedan usar Bitcoin con mayor libertad y sin mayores restricciones y sin impuestos. Propusimos que se le quiten los impuestos a los alimentos. ¿Por qué estamos proponiendo, por otra parte, que se le quiten los impuestos a quienes vienen a invertir en Bitcoin? Eso no es justo para la población. También estoy viendo una situación en el tema del agua que todavía es muy crítica, definitivamente, y la precariedad ambiental que están viviendo las comunidades y la falta de acceso tanto a el agua como servicio básico, pero también el riesgo ambiental de perder la sostenibilidad del agua es muy fuerte. Y sin duda creo que uno de los temas que ha trascendido más el año pasado y aún hoy son las desapariciones y las fosas clandestinas que están siendo hallazgos de las autoridades, pero sin embargo hay fosas clandestinas, pero no hay una investigación de todo lo que se encuentra en esas fosas clandestinas. Y es muy importante darle una esperanza real a las víctimas. Pero también tenés por el otro lado la baja de homicidios, tenés por el otro lado, dijéramos, el combate al narcotráfico, es decir, dentro de lo que es la balanza para ser objetivos, tenés pro y tenés contra en el análisis. Por supuesto que nadie niega las desapariciones. Ahora, ¿cuáles son las causas de esas desapariciones? La impunidad es la causa. ¿Esa es a criterio de ustedes? La impunidad es la causa. ¿No hay ejemplarización? Nunca ha habido un acceso real a la justicia y las desapariciones es un fenómeno que ya es estructural de El Salvador, porque es una manera de esconder un delito. No solo se deja el cuerpo, se destruye el cuerpo, se esconde el cuerpo, se mantiene en vilo a una familia.
Y ahora es muy complicado, sobre todo porque quienes están siendo mayormente afectados son los jóvenes y las mujeres. Y qué dolor al ver las cifras, que la mayor cantidad de desaparecidas mujeres son niñas menores de 18 años, Julio. Entonces este es un problema que está afectando de manera especial a los jóvenes y a las mujeres. Y la causa es la impunidad. Bueno, veíamos también cómo se ha menguado la pena, ¿verdad?, de personas involucradas en el ocultamiento de un crimen de feminicidio que sucedió hace un par de años. Entonces, la familia de esta mujer joven que fue asesinada por su pareja no encuentra justicia, pero quienes perpetuaron el crimen y ayudaron a ocultarlo están mayormente protegidos. Entonces, ante una situación así y una sociedad violenta, realmente una sociedad machista y violenta, las víctimas lo que están viendo es que quien logra ser cuidado no son ellos, no es su familiar, no es la dignidad de su familiar que ha sido asesinado o desaparecido, son quienes están haciendo los crímenes. Esa es una de las causas principales. Normalmente se ha dicho, por lo menos se percibe, de que la economía, que la seguridad no se va a combatir por decreto y que la obligación del Estado es crear esas condiciones para que los sectores puedan irse desarrollando. En el caso específico, ¿has hecho alguna propuesta en el tema, dijéramos, del Código Penal y Procesal Penal para poder, dijéramos, resaltar, cabal, lo que tú acabas de plantear, que esa impunidad en los actores intelectuales, en los materiales y sobre todo en el ocultamiento de evidencia se pueda dar? Claro, ya te las he dicho, o sea, mis propuestas van para que vaya desde arriba hasta y que permeen todo el sistema. Y una de las principales cosas es tener funcionarios electos como fiscal general, magistrados y otro tipo de actores que también trabajan en el sistema de justicia para que sean electos de una manera sana, de una manera independiente. Y eso es el primer paso y vengo haciéndolo desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que al final los temas claves están claros. La impunidad es importante y lo contrario de la impunidad es la justicia. ¿Y quiénes necesitan justicia? Las víctimas necesitan justicia, independientemente del bando al que hayan pertenecido durante el conflicto armado, independientemente de su condición social en este momento, también el alto costo de la vida, la precariedad en la que está viviendo nuestra gente a nivel económico, a nivel social, eso se mantiene y es una de las causas también de la violencia que vive el país. Entonces, ante este panorama claro, yo quiero hacer una invitación a todos los que se consideran como oposición a las decisiones que se están tomando en contra de nuestros derechos. Unámonos. El tiempo está pasando y es muy importante que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de temas que no tengamos en común, lo cual es normal, en aquello que sí tenemos puntos claros y comunes, debemos unirnos, cerrar filas y empezar a empujar por una solución diferente y por una alternativa de país que la gente sí pueda abrazar como propia. Y creo que es importante que también decir a la población que aquí tienen una diputada que está dispuesta a escucharles, a dialogar y a encontrar consensos para poder construir ese proyecto. Gracias, Claudia, por haber aceptado la invitación en esta primera parte de la entrevista. Habrá más tiempo para seguir evaluando tus propuestas, así que muchas gracias por haber venido. Gracias, Julio, ha sido un verdadero placer estar acá y pues no me queda más que agradecerles también a todos ustedes por su atención. Bien, vamos a un corte comercial, ya regresamos en la segunda parte de la entrevista, el señor Ministro de Salud abordando los temas de actualidad. Diálogo con Ernesto López. Bien, en esta segunda parte de la entrevista tenemos como invitado al doctor Francisco Alaví, ministro de Salud Pública, con el cual abordaremos las distintas etapas en que se encuentra el país en este momento de pandemia. Doctor, buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, de verdad gracias por poder estar acá y por supuesto por permitirnos seguir comunicando la información, seguir comunicando a la población salvadoreña, que es tan importante en este momento en el cual pues sabemos que está a nivel internacional en una situación difícil. Se ha discutido tanto en el país en estos últimos días, doctor, si se confirma o no la presencia de Omicron en El Salvador. ¿Cómo está? Sí, ¿Hay o no hay? Es importante el mencionar esto y es creo que
clave y fundamental el comprender, pues la mayoría de salvadoreños hemos visto cómo la disminución sostenida de casos llegó a un punto de 25 casos confirmados por día, y luego de esto tuvimos un incremento bastante importante que está superando ya los 300 casos confirmados por día. Y eso es un parámetro porque está diciendo, bueno, algo está pasando y algo diferente, y esto viene sucediendo un par de días atrás, ya un buen porcentaje de días atrás. Entonces definitivamente sí hay existencia clínicamente de Omicron en el territorio, está confirmada la presencia clínicamente de Omicron en El Salvador desde diciembre. Y esto es muy importante al mencionarlo, porque ha habido ciertos medios que se han tomado a la tarea de desinformar de una manera bien particular, pero en efecto, y por eso lo menciono, clínicamente está confirmado desde diciembre las características, el tipo de la enfermedad, cómo son la evolución de estos casos, y es evidente al estar con una de las situaciones de salud pública y una de las variantes con mayor facilidad de transmisión, y que lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Es más, en muchas ocasiones yo he mencionado que el director de la Organización Mundial de la Salud lo deja entrever, en el que, si bien es cierto, algunos países primero reportan los casos de COVID-19, muy probablemente muchos países ya tenían circulación en sus territorios, pero que en ese momento pues no se había detectado una cantidad suficiente, o no se había detectado el COVID, su variante Omicron en predominio. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? A eso me refería, estamos preparados para enfrentar ese tipo de variable. Correcto. Y precisamente esas fueron todas las acciones que se empezaron a hacer desde diciembre, una vez pues identificamos clínicamente la posibilidad o la existencia clínica de Omicron. ¿Qué se hace? Se comienza a fortalecer las instituciones, se comienzan a establecer los planes, los protocolos, la educación en la salud, la promoción en la salud, en la cual se le dice a la población, mire, ampliemos esa estrategia de cobertura de vacunación, que es fundamental. Y si ustedes se pueden recordar, ya hace varias semanas atrás, creería yo que 4 semanas atrás, hicimos una modificación al esquema en la aplicación de la tercera dosis, acortando la tercera dosis de 4 semanas posterior a la segunda dosis a 3 semanas posterior a la segunda dosis. Estos son intervenciones que se hacen para poder tener mayor control, o para poder evitar que hayan efectos pues ante la posible llegada y los efectos que muy particularmente conocemos de Omicron. Esto nos permite darle al cuerpo la capacidad de poder defenderse. ¿Qué otras estrategias hemos tomado? Hemos ampliado la cantidad de atenciones que se vienen brindando en todas las áreas, fortaleciendo todas las zonas en donde se atienden pacientes respiratorios. También se ha incrementado la promoción de la salud, se ha implementado una campaña de estilos de vida saludables para toda la población, para que de esta manera practiquemos medidas y que, por supuesto, el efecto negativo que pueda traer Omicron en el territorio esté mucho menor. Y hay todavía otro punto importante. Antes de que entre al último, ¿existen protocolos en este momento para enfrentar, dijéramos, el COVID, el SARS que todos conocemos? ¿Esos mismos protocolos son aplicables a esta nueva variante, o hay necesidad de adecuarlos o cambiarlos? Muy buena pregunta. Son los mismos, son aplicables. Es que la diferencia de Omicron al resto de las variantes que quiero mencionar, veníamos saliendo de una de las variantes más difíciles del COVID-19, y no específicamente es Omicron, hacemos referencia a Delta. Entonces, definitivamente el protocolo o el manejo del COVID, independientemente sea alfa, gamma, delta o Omicron, las características de manejo deben de ser las mismas. Ahora, la evolución de la enfermedad es la que cambia, y la evolución de la enfermedad puede cambiar en parámetros bien importantes, o bien en un aumento de la transmisión, que es difícil y que conlleva a los sistemas de salud aprietos, porque los puede poner en una situación en que no tienen capacidad de manejo, o bien evolucionan ante una situación como el caso de Delta, que la cantidad o la agresividad o la intensidad de la enfermedad puede ser importante, lo cual conlleva que la población tenga bastantes complicaciones. Omicron nos ha demostrado que la facilidad de transmisión es importante, incluso se hablan de cerca de 30 mutaciones diferentes en la cadena de aminoácidos, a diferencia de las variantes alfa, gamma y delta. Y a esto se le incluye que todas las modificaciones o mutaciones de alfa, gamma y delta están dentro, o la mayor parte están dentro de Omicron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos viendo una facilidad de transmisión impresionante que nos va a llevar a una cantidad de casos confirmados por día bastante importante. Sin embargo, estamos observando que no ingresa o que no satura los sistemas de salud. Ahora, esto es clave.
El hecho de no saturar los sistemas de salud, hago mención al hecho de la cantidad de ingresos que estamos teniendo a causa de neumonías. Evidentemente van a ingresar pacientes porque hay mayor cantidad de casos, pero no es una cantidad que nos ponga en una situación en aprietos, y se está haciendo todo para limitar. ¿Capacidad de respuesta? Eso, pero sí tiene una importante situación en la cual la afluencia, la consulta a los sistemas de salud sí puede saturar los sistemas de salud, porque la población llega y consulta. Lo importante de tener una preparación, de tener la capacidad instalada en todos los hospitales de áreas de atención de gripario. Evidentemente, esto puede ser que de alguna manera haya que irlo apoyando entre hospitales para que de esta manera se pueda facilitar las atenciones en las áreas de gripario. Actualmente estamos casi a 18, 20 días después de las vacaciones que ha venido el país. Lógicamente se esperaba un repunte por la fiesta. ¿Qué capacidad de respuesta tiene en este momento el sistema de salud? No hablamos solo de San Salvador, porque aquí está concentrada hospitales de especialización. El sistema de salud a nivel nacional, ¿cómo está preparado para esta variante, sobre todo con esa facilidad de transmisión que tiene en este momento? Yo creería que es importantísima esa pregunta, y es que estamos en el mejor momento en respuesta ante capacidad para respuesta al COVID-19, y eso es importante el recalcarlo. Estamos en uno de los momentos con mayor capacidad instalada y con disponibilidad de camas para poder atender a la población, y pues por supuesto recursos humanos. Y es que hemos pasado de tener un Ministerio de Salud que tenía una cantidad limitada de recursos humanos, bueno, una cantidad de recursos humanos ahora mayor, con la incorporación de cerca de 5.000 profesionales de la salud, que por ende nos da la facilidad de poder atender en las diferentes áreas y poder atender a nivel nacional en las situaciones de COVID-19. Ahora, no solo tenemos la capacidad de respuesta para la atención de la consulta, sino que tenemos la capacidad de respuesta para la atención del paciente que requiere algún tipo de ingreso. Y es lo que sucede. Países en los cuales pues tienen características particulares, lo que estamos observando ante Omicron es que primero la cantidad de casos se ha incrementado. Ejemplo, Estados Unidos a veces tiene reportes diarios de 1 millón de contagios. Ahora, esto se suma a que si nosotros no tenemos estrategias fuertes como coberturas altas de vacunación, la población no tiene las defensas para poder luchar contra el virus, y esto hace que de alguna manera un buen porcentaje de ese millón de personas que consulta tiene que estar hospitalizada. Y entonces lo que observamos es hospitales llenos, consultas llenas y una situación difícil porque el sistema de salud está saturado a causa de Omicron. Ahora, ¿qué observamos en El Salvador? Estamos observando que evidentemente los casos están creciendo, y están creciendo no solo por el tema que sí influye un poco, pero no solo por esto, sino que en sí por la variante. Me refiero no solo por las vacaciones, sino que en sí por la variante de Omicron está incrementando los casos, pero estamos observando que los hospitales tienen capacidad instalada para poder atender a la población, que la cantidad de pacientes que progresan a una unidad de cuidados intensivos no es la misma cantidad de pacientes que hubiéramos tenido con una de las variantes anteriores que generaba complicaciones. Ahora, esto es clave y es importante, pero también debe venir acompañado de continuar con los puntos importantes que han hecho que esto suceda. Tengo que ir a un corte comercial, pero quiero dejar planteada una de las preguntas en base a su última respuesta. Es el hecho de que si se aumenta la cobertura en cuanto a la vacunación, disminuye, es decir, como un efecto inmediato, la posibilidad de mayores ingresos en los hospitales y que puedan ser tratados. No es que no exista la enfermedad, sino que lo que se disminuye es la posibilidad de ingreso, dijéramos, y que eso lleve a una saturación al sistema. Cuando regresemos, la respuesta del ministro de Salud. No nos cambie. Diálogo con Ernesto López. Antes de irnos al corte comercial, habíamos dejado planteada una de las preguntas, ministro, y es el hecho de que entre más esté vacunada la persona, se reduce el riesgo de una hospitalización. Esto me lleva para hacer la siguiente pregunta. ¿Qué nivel de cobertura tenemos actualmente en cuanto a la vacunación se refiere en el país? Tenemos un buen nivel de cobertura, estamos llegando cerca del 80%, y es... alguien dirá, bueno, pero ya hace bastante tiempo nos está mencionando que estamos en ese porcentaje, y es que precisamente cada día que nos acercamos a un nivel de cobertura amplio,
o subimos, que es más difícil el poder de alguna manera alcanzar mayores valores porque partimos de poblaciones características como por ejemplo niños abajo de 5 años que no van a ser vacunados porque no hay una indicación médica, partimos de personas que se abordan en cada uno de los territorios y hace más difícil el poder llegar y el poder ampliar la capacidad. Ahora, decir tener un 80% de la vacunación es un porcentaje importante y es un porcentaje que nos llena de alegría. Estamos hablando de que cerca de 73% de la población ya tiene sus 2 dosis completas, o sea, tenemos en El Salvador de cada 10 salvadoreños aproximadamente 7 salvadoreños ya vacunados y con un esquema completo de vacunación, lo cual es fuerte y esto probablemente puede tener o puede ser la respuesta del por qué la cantidad de pacientes que pueda ya estar ingresando sea menor. No quiere decir que no va a ingresar ningún paciente. O no quiere decir que van a estar solos los hospitales. No, evidentemente en la manera el tiempo transcurre, el sistema de salud va a ir ingresando más y más pacientes, pero un factor importante para que nuestro sistema de salud en este momento no esté saturado es el hecho de que ya tenemos la población vacunada. Y otro punto importante a mencionar es que tenemos una tercera dosis que hace lo necesario para que el cuerpo no baje las defensas a cero y esto le permite pues tener mayor capacidad de respuesta. En esta gráfica nosotros podemos ejemplificar a qué hacemos mención cuando decimos una primera dosis. Bueno, lo tienen en pantalla y es que precisamente ustedes al recibir la primera dosis, usted puede alcanzar unas defensas hasta cierto punto, como vemos el primer punto en la gráfica. Cuando usted recibe una segunda dosis, usted alcanza el máximo nivel de defensas de anticuerpos. Este periodo de defensas tiende a disminuir cuando pasan alrededor de 6 a 12 meses, dicen los estudios y la evidencia científica. Entonces, ¿qué hacemos? La tercera dosis se aplica y es ahí donde yo mencionaba que una de las intervenciones fue acortar a 3 meses la aplicación de la tercera dosis. Uno impide que las defensas bajen a cero y nuevamente volvemos a subir las defensas hasta el máximo, como ustedes ven, luego de la aplicación del tercer punto, que es la tercera dosis. Esto nos genera que este booster, y lo conocemos como un booster, es específicamente apoyar a subir nuevamente en ese momento en lo cual los anticuerpos van en bajada, evitar que lleguen a cero y nuevamente subir a niveles lo más altos posibles y congruente con esto, tener la capacidad de respuesta o de defensa ante el COVID-19. Una de las cosas que queda muy claro aquí es el nivel de volatilidad con que se transmite este virus. Dentro de la estrategia política del ministerio no está hoy por hoy, dijéramos, cerrar un poco más el tema de el contacto a través de escuelas, del transporte colectivo. No tiene previsto el Ministerio de Salud hoy por hoy, dada la estrategia que usted acaba de plantear. Tenemos casi el 75% de la población vacunada. ¿No amerita tomar un tipo de acciones como la que le estoy planteando? Es una muy buena pregunta. Definitivamente no es que se trate solo de tomar medidas de contención epidemiológica y por esa razón hablábamos antes sobre el tema de las pruebas de solicitud en el aeropuerto. Los países no pueden evitar que haya circulación de virus. No lo pueden evitar y la característica de Omicron es facilidad de la transmisión, entonces tampoco podemos limitar la facilidad de la transmisión que tiene Omicron. Lo que sí pueden hacer los países son 3 puntos clave: ampliar lo máximo sus coberturas de vacunación. Segundo, tener la capacidad de contar con fármacos, con insumos, con oxígeno, que es para atender el paciente. Y tercero, contar con la capacidad en los hospitales para poder ingresar pacientes y que reciban el tratamiento. Esos son los 3 puntos que pueden hacer. Y esas variables sí dependen de ustedes. Y esas variables sí dependen. Y agregamos un cuarto más, es el fomentar estilos de vida saludables, que son las condiciones en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y todo, que la población pueda contribuir. Si nosotros tenemos esos puntos, son responsabilidades institucionales de las carteras de salud, tener capacidad en hospitales, tener insumos, medicamentos y oxígeno para atender y una buena estrategia de vacunación que depende del ministerio, pero también depende de la colaboración de la gente, lo cual es reconocido a nivel internacional en El Salvador por una muy buena cobertura de vacunación. Otras opciones que tiene la población, y es de cumplimiento de la población: cumplir el protocolo de bioseguridad, lavado de manos, uso de mascarilla, evitar asistir a aglomeraciones y también, por supuesto, practicar y fomentar estilos de vida saludables, que va en combinación tanto el trabajo de las instituciones de salud como el de la población en el acompañamiento y en el cumplimiento de estas medidas. Si nosotros incidimos
en estos puntos claves, nosotros podemos tener resolución o podemos tener un impacto directo a los efectos que la pandemia pueda tener. Ahora, ninguna medida de contención epidemiológica va a impedir que una variante llegue a un territorio. Y una vez una variante llegue a un territorio, usted tiene dos opciones dentro de las medidas de contención epidemiológica. O toma medidas de contención epidemiológica extremas que sean a causa de que probablemente los sistemas están saturados, de que ya no hay capacidad, que es cerrar, o no toma medidas, pero compartimentalizar o tomar pequeñas medidas es complicado, porque usted le puede estar diciendo a una población, mire, yo no quiero que usted asista o hay población que dice, yo no quiero que estén abiertos los bares o ciertas situaciones, pero sí quiere ir a un centro comercial, ¿me entiende? Entonces, realmente la dinámica de la posibilidad del contagio es similar que usted vaya a un bar o es similar que usted esté en un centro comercial donde hay aglomeraciones. Entonces, es un poco complicado y por ende la mayor parte de países a nivel internacional se enfocan en tener las defensas, en darle las capacidades al cuerpo de poder responder, y eso son coberturas de vacunación, en darle a las capacidades a los sistemas de salud, y eso son medicinas, oxígeno, abastecimiento, capacidad de camas hospitalarias, y incidir con el protocolo de bioseguridad y estilos de vida saludables a la población. Estas 4 variables que usted ha planteado, que son controladas, dijéramos, por las políticas propias del Ministerio de Salud, es lo que les permite, dijéramos, en algún momento evaluar y decir, miren, no es necesario porque no vamos a detener el ingreso del virus. Eso es imposible. La segunda es, tenemos los salvadoreños que acostumbrarnos a vivir de aquí para adelante con este tipo de virus, porque no puedes condenar a un país a tenerlo cerrado toda la vida, la misma dinámica, o en realidad cambiar hábitos, aceptar que esto va a ser como una gripe que le viene a uno cada año. Así nos tenemos que ver en los próximos años los salvadoreños. Sí, totalmente. O sea, esto va a ser una enfermedad endémica, esto va a ser una enfermedad que va a pertenecer dentro de la circulación de virus respiratorios en el país, y evidentemente la población pues va a coexistir. Cada año o cada tiempo que sigue avanzando, pues el virus se va también acoplando, o va garantizando su supervivencia. ¿Eso qué quiere decir? El virus tiene que garantizar que su población, o sea, que el huésped, que el humano, sobreviva, porque si el humano no sobrevive, no sobrevive el virus. Entonces, cada vez la intensidad o la capacidad de generar complicaciones a las poblaciones va a ser menor. Evidentemente, falta que lleguemos a ese punto. Ahorita estamos ante una situación característica, que es la aparición de las variantes de preocupación, en este caso Omicron clínicamente desde diciembre, lo cual nos pone en una situación que debemos tomar todas las medidas y todas las recomendaciones que han estado a disposición. ¿Puede llegar nuevas variantes de preocupación? Sí, pueden llegar nuevas variantes de preocupación, y eso es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Está preparado, dijéramos, el sistema para poder, dijéramos, una vez entre otra variante, darle la misma respuesta? De todos es conocido el éxito que ha tenido el combate a las estrategias que ustedes han tenido, como no solo por el país, ha sido reconocido, dijéramos, las estrategias seguidas. Quiere decir que fueron las correctas, las decisiones. Estamos hablando de una cobertura de un 75%. ¿Cuándo estima el Ministerio de Salud que podamos tener lo que se conoce como el rebaño, la inmunidad de rebaño? Sí, está escrito en los libros, en los estudios y en la evidencia científica internacional, y es que precisamente la cobertura o la inmunidad colectiva se alcanza cerca del 90% de una población vacunada. Ojo con esto es importantísimo. Decir alcanzar inmunidad colectiva no debe confundirse con decir ya no va a haber COVID en un territorio, porque la inmunidad colectiva quiere decir que de alguna manera la mayor parte de la población ya está protegida, pero eso no excluye que podamos seguir teniendo casos de COVID-19, y es ahí donde los grupos vulnerables pues tienen mayor riesgo. Un ejemplo de ellos, yo sé que hablamos mucho del COVID, pero no hablamos de la influenza. Y déjeme recordarle a la población, la influenza tiene un 7.5% de mortalidad en el territorio. Y 7.5% es un porcentaje bajo en comparación con el 10%, 11, 12% que tiene Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? A pesar de que año con año la población se vacuna contra la influenza, siempre puede existir un porcentaje de población que tenga una neumonía, que llegue a una unidad de cuidados intensivos y que incluso pierda la vida a causa de la influenza. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, porque definitivamente
no quiere decir que al alcanzar la inmunidad colectiva, pues ya no vamos a escuchar ningún caso de una persona que se ha visto afectada por COVID, sino que lo que vamos es a tener la mayor protección de la población, lo cual disminuye la circulación y la posibilidad es mucho menor que ante no tener la cobertura o el nivel de vacunación óptimo como es una cobertura o inmunidad de rebaño. Esto me hace hacerle la pregunta, porque la gente cabal dice, bueno, cuando ya tengamos, si no el 100, por lo menos el 90% de las personas vacunadas, ya no va a haber necesidad de tener un hospital como el Hospital de El Salvador, puede reconvertirse para otro tipo de enfermedades. ¿Qué pudiéramos esperar? ¿Se va a seguir manteniendo el hospital a pesar de llegar al 90% de la cobertura? Sí, es importante. Una vez se alcanza el 90% de la cobertura y la enfermedad, y esto es importante, porque no solo es la cobertura, sino que la enfermedad comienza a tener esa disminución esperada con la cobertura, y ahí es importante el tener en cuenta un punto más, y es que mientras todo el mundo siga sin la cobertura equitativa a las vacunas, la generación de variantes de preocupación que tengan resistencia a la inmunidad o a los biológicos va a seguir sucediendo. Eso quiere decir, un país puede hacer su esfuerzo de llevar a su población al 90%, y eso lo va a proteger definitivamente en una buena cantidad. Pero mientras todo el mundo no tenga la capacidad de poder tener esa equidad de vacunas, van a surgir en ciertas regiones variantes de preocupación que van a tener mayor agresividad a pesar de tener los biológicos, y eso es un punto importante. Pero sí, en efecto, en algún momento en el cual el hospital o la vacunación o el efecto del COVID-19 en el territorio disminuya, el hospital se vuelve un centro especializado para otro tipo de enfermedades que pueda atender a la población. Y quisiera hacer una mención en este momento en el que estamos hablando un poco acerca de la influenza, y es que el día de ayer, y esto es importante, detectamos la presencia de un caso específicamente del desarrollo de COVID-19 en paralelo de la influenza. Se trata de un niño de 5 años, el cual se detectó por primera vez en el país. Tenía tenía lo que conocíamos o que se ha preguntado en varias ocasiones como flurona, y es el desarrollo de COVID-19 más el desarrollo de H3N2, que es uno de los tipos de influenza que existen en el territorio, que ya se había hablado anteriormente. Que lo detectemos el día de ayer, pues no quiere decir que probablemente solo esté ese caso, o que no hayan más casos, o que no hayan estado antes más casos. Eso es importante porque parte del punto en el que se detecta. Entonces es importante el mencionar a la población porque ya es otro componente que se tiene. Evidentemente se ha hablado y se describió por primera vez en Israel el caso de la flurona, que es la combinación del desarrollo de dos enfermedades respiratorias en paralelo. Por un lado el Omicron y por otro lado el desarrollo de influenza. El paciente está bastante bien. El tratamiento es continuar con el aislamiento que el paciente tiene a causa de las mismas enfermedades respiratorias, ambas enfermedades respiratorias, observarlo y esperar pues que la evolución del paciente sea favorable, pero es una importante identificación en el marco del COVID. Usted planteó que hay un 7.5%, dijéramos, de casos permanentes de influenza. Sí, a eso agreguémosle el porcentaje de COVID que hay en este momento. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Sobre todo que se acaba de detectar ya la combinación de influenza o de... Sí, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando? Es bien variable y es poco probable. Los casos se identifican en paralelo porque a la mayor parte de la población que se le hace un tamizaje respiratorio, pues se le tamiza no solo el COVID, sino que las enfermedades de influenza, parainfluenza y un panel respiratorio. Ahora bien, esto no depende en sí de decir 7.5% todos van a sumarse al COVID. No, definitivamente son casos aislados, pero son importantes tenerlos en cuenta porque esto puede incrementar la posibilidad de complicación. Ok, tengo que irme a un corte comercial. Cuando regresemos, ¿qué rol debe jugar la ciudadanía? Siendo la principal factor de transmisión, algo debemos de hacer los ciudadanos en coordinación con las autoridades de salud. No nos cambie, ya volvemos. Diálogo con Ernesto López. Bien, antes de irnos al corte dejamos planteada la interrogante de cuál es el rol que debe asumir la ciudadanía, puesto que
este nivel de cobertura hace como una especie de relajamiento en la sociedad. Bueno, es decir, si vamos a tener que convivir con este virus, ni modo, el uso de la mascarilla no es el adecuado, no hay... ¿Qué esperaría el Ministerio de parte de la ciudadanía como el principal actor de transmisión? Porque si los humanos somos el portavoz, pues lógicamente el esfuerzo preventivo debería estar orientado hacia cómo la ciudadanía puede sumarse al esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud. Sí, primero esperamos que se dé el cumplimiento de las partes o de los compromisos que tienen que ver fundamentalmente la población, y eso es el compromiso con el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Y algo es importante y alguien dirá, bueno, mire, pero si yo cumplo el protocolo de bioseguridad, eso no quiere decir que en algún momento yo no me pueda haber afectado por COVID-19. Y es de alguna manera, eso es un dato importante, pero sí tenemos que tener presente que contribuimos a que el crecimiento o la facilidad del contagio que se está teniendo en un territorio disminuya, y eso alcance, por supuesto, a menos personas que pertenecen a grupos vulnerables, que ellos sí pueden tener afectaciones importantes por COVID-19. Y es que no es lo mismo un país donde tenemos casos, una cantidad baja de casos de contagio de COVID-19, a una cantidad en la cual masivamente se están replicando 1 millón de contagios al día, lo cual pues evidentemente hace una situación complicada para el resto de personas que pertenecen a grupos vulnerables. ¿Qué más esperamos de la población? Tener la capacidad o la facilidad de llegar a los puntos de vacunación, el compromiso más bien de llegar a los puntos de vacunación, porque aquellas personas que no han recibido su vacuna pues no tienen la misma capacidad de defensa que puedan tener ante un posible contagio con el COVID-19. Y es que hasta con la facilidad de aplicación en la vacuna, no solo de ponerse desde los 6 años en adelante, sino de ponerse 1, 2 y 3 dosis con una facilidad que probablemente no existe en otros países, y esa es la estrategia de vacunación. Entonces esperamos que la población que tiene a disposición las herramientas para poder generar en su cuerpo defensas y poder combatir al COVID-19 las utilice, y esa es la vacunación. ¿Qué más esperamos? El compromiso en el practicar estilos de vida saludable, y es que uno de los puntos clave es que las afectaciones del COVID la vemos en grupos vulnerables. ¿Qué grupos vulnerables? Personas con enfermedades crónico-degenerativas, personas con diabetes, con el azúcar alta, personas con hipertensión, que es la presión alta, personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son problemas pulmonares, personas que han cocinado con leña mucho tiempo, que han fumado por bastante tiempo, personas que tienen este tipo de enfermedades endócrinas que son características, o enfermedades cardiovasculares que son características y que promueven o facilitan el tener una complicación o llegar a una unidad de cuidados intensivos. Ellos deben de practicar estilos de vida saludable. Y alguien dirá, pero mire, yo no me voy a curar de la diabetes de la noche a la mañana. No, pero usted puede tener un estilo de vida saludable o disminuir la ingesta de azúcares, que es el tratamiento de su enfermedad, y disminuir al máximo la posibilidad de circulación o la facilidad que puede tener el virus más una bacteria sobreagregada de generar complicaciones debido a la facilidad de alimentarse a través del azúcar que tiene la sangre. Entonces son puntos claves que ayudan. Esta nueva variante golpea más ese tipo de grupos sectarios que... No es que golpee más este tipo de grupos etarios. Generalmente los grupos vulnerables son los que tienen complicaciones, y en la facilidad de la transmisión de Omicron, los que se pueden ver mayormente afectados son ellos. Actualmente, según el informe de producción, la página del COVID no está actualizada en este momento. ¿Cuántos son los casos que tenemos en este? Es importante el mencionarlo. Hemos tenido un incremento de las pruebas de tamizaje, y es que hemos pasado de procesar 2.000 a 2.500 pruebas, el día de ayer estar procesando 3.500 pruebas. Estamos en una situación bastante apretada en los sistemas de laboratorio, y es que la biología molecular es compleja. No es una prueba de que usted aplica un reactivo o una gotita y ya dice resultado, sino que lleva muchas fases que tienen que pasar a las máquinas o termocicladores, y esto permite de alguna manera o requiere un tiempo de procesamiento de cerca de 8 horas. Entonces, este incremento definitivamente nos ha puesto en una situación en la cual estamos redirigiendo todos nuestros esfuerzos al crecimiento de las pruebas que se están haciendo en los laboratorios. Esperamos que en poco tiempo pueda estar el dato. Evidentemente, si ustedes observan, y esto quiero mencionarlo, si ustedes observan la gráfica, ustedes están observando un crecimiento vertical de la cantidad de contagios, y esa tendencia en ese crecimiento tan verticalizado probablemente va a continuar. ¿Eso qué quiere decir? Que los reportes, pues vamos a tener evidencia de más casos de COVID-19, porque la tendencia es proporcional, eso es correcto, verticalizada el crecimiento.
¿Qué nivel de certeza tienen estas pruebas, ministro, dada ese incremento? Estás hablando de 2.500 casos, pasar a 3.000, son 1.000 pruebas que aparentemente dijéramos, bueno, 1.000 pruebas, pero me imagino que lleva todo un protocolo, todo un proceso para la confirmación o el rechazo. ¿Qué nivel de certeza tenemos? Tenemos un porcentaje de cerca ya con la PCR, 99.9% de certeza de que una persona que está positiva con un PCR, pues se trata de COVID-19. Evidentemente esto lleva todo un respaldo, y es que una persona que tiene una prueba positiva, primero recibe la llamada de notificación a través de nuestro call center del 132, y esto lo que se genera es que le dice al paciente, bueno, usted está positivo, usted está negativo, le vamos a mandar el kit de medicamento. Hay una distribución masiva en el territorio de kit de medicamentos para que la población pueda tener esos medicamentos que puedan controlar la temperatura, que puedan mejorar los estados nutricionales a través de la administración de vitaminas, y esto poder combatir de mejor manera el COVID. Y también tienen un seguimiento a través de la llamada telefónica que le hace el Ministerio de Salud todos los días durante 14 días. Esto nos permite esto nos permite acompañar en todo momento a aquel salvadoreño que está experimentando un caso de COVID-19, y de esta manera pues poder identificar oportunamente si existiera un síntoma de alarma que requiriera una evaluación o un traslado hacia un área hospitalaria. Esos son puntos importantes a tener en cuenta. Evidentemente, y vuelvo a abordar, en la manera nosotros incrementamos la cantidad de muestras y pasamos de 2.000 a 2.500, los casos van a aumentar porque el tamizaje va a ser mayor, y estamos hablando que estamos casi duplicando o estamos incrementando en un porcentaje bastante importante las pruebas, lo cual va a generar que la detección de más casos sea congruente al incremento de las pruebas de tamizaje que se tienen. ¿Hay alguna razón desde el punto de vista médico, ministro? Se ha visto también muchos casos que les ha repetido, gente que ha contraído, el COVID, vuelve a recaer a pesar de que esté vacunado, a pesar de que haya tomado. ¿Hay alguna explicación médica del por qué, habiendo obtenido la enfermedad que se suponía generaba anticuerpos, además de la vacuna, la gente ha recaído? Sí, esto tiene una explicación sencilla y nosotros lo vemos, y le voy a usar un ejemplo, y es cuando ustedes tienen el tema del resfriado, ¿verdad? Hay una infinidad de variantes que puede uno adquirir, y es usual que año con año alguien le esté dando un resfriado o una gripe, y es que la variabilidad o la cantidad de variantes de estas enfermedades respiratorias es tan amplia que prácticamente podemos estar experimentando, y si bien es cierto, hacemos inmunidad a una de ellas, no hacemos inmunidad a todas. Entonces eso quiere decir que eventualmente esto puede padecer. En la medida aparecen más variantes de preocupación del COVID-19, una persona que desarrolló anticuerpos porque tuvo una afectación por alfa, ¿verdad?, de COVID, no está exento de que no pueda tener una nueva recaída por Delta, o una nueva por Gamma, o una por Omicron, o una por Lambda. Entonces siempre existen las posibilidades de que alguien sea afectado, y por eso es tan importante que desde el inicio mencionamos, bueno, usted va a recibir su vacuna y usted lo que va a hacer es proteger su cuerpo ante posibilidad de enfermedad grave o letalidad. Y la evidencia nos ha ido demostrando. En un inicio hablábamos, bueno, no, es que si nos vacunamos la posibilidad de que nos dé COVID es mínima. Después la evidencia nos dijo, no solo no es mínima, nos puede volver a dar el contagio, pero la posibilidad de que tengamos neumonía grave o la posibilidad de que lleguemos a UCI es mucho menor. Entonces hemos ido evolucionando a través de la evidencia por organismos importantes que hacen esto, y ahora nos demuestra que la vacunación, el nivel de cobertura de la protección, nos protege para evitar tener una enfermedad grave, pero no evita que pudiéramos desarrollar. Y esa, dijéramos, evidencia que usted va recopilando les permite ir adecuando los protocolos y las estrategias de combate. Totalmente, esa evidencia es lo que nos permite ir implementando estrategias, y también hemos sido pioneros con estrategias en las cuales de alguna manera la población puede tener el acompañamiento a las medidas inminentemente técnicas médicas. Por ejemplo, una persona en otros países, y lo pueden confirmar la población, hay países en los cuales le detectan que es positivo y lo único que le dicen, mire, tiene que aislarse y si le da fiebre tome acetaminofén. Y solo se lo dicen, ni siquiera le envía. Entonces nosotros hemos tomado medidas tropicalizando a la población salvadoreña, y sabemos las dificultades que tienen de poder obtener
acetaminofén en ocasiones, y hemos implementado medidas como la entrega del kit de medicamentos, que alguien dirá, bueno, pero esa cajita que tiene no va a evitar que yo tenga COVID. No, pero le va a dar todos los medicamentos necesarios para que usted pase con menos síntomas, que es una situación difícil. El que ha experimentado COVID-19 le podrá decir que es incómodo tener temperatura, que es incómodo tener dolor de cuerpo, que es incómodo tener dolor. Le apuestan más a la prevención que dijéramos que pase a la segunda etapa, que sería un internamiento. Es correcto, que es mucho más caro, que es mucho más complicado, y aparte de eso se le lleva un seguimiento en todo tiempo a través de nuestro call center para identificar si esta persona ya lleva más de 3 días con fiebre, si tiene dificultad respiratoria. Si ustedes pueden determinar eso para decir, bueno, al cuarto día tener fiebre, ya el kit de medicamentos no funciona, necesita una intervención. Es correcto. ¿Tienen esa capacidad? Tenemos esa capacidad a través de los teleoperadores que están haciéndolo todos los días, y no solo de los teleoperadores, porque un paciente que a una evaluación médica a través de telemedicina nos parece que tiene una sintomatología de alarma, nosotros trasladamos un equipo médico a evaluación. No solo en la llamada telefónica, como se percibe. Correcto, trasladamos un equipo para evaluación a la casa de la persona, y se le toman todos los parámetros, vemos si su saturación, vemos si sus parámetros están dentro de lo normal, y si están dentro de lo normal continúa su seguimiento por telecentro, y si tiene anormalidades que requieran un ingreso, de una sola vez hacemos el ingreso hospitalario. Ok, ya estamos llegando al final del programa. ¿Qué le podemos garantizar a la población? Que está preparado el sistema para, dijéramos, enfrentar un repunte en este tipo de variable de COVID, que está preparado el sistema como tal, ya no solo en la parte preventiva, sino que garantizarle cama a la ciudadanía. Sí, esos son puntos claves que podemos pues decirle y garantizarle a la población. Estamos preparados para poder atender cualquier incremento de casos a causa de COVID-19. Evidentemente, lo que esperamos relacionado es no tener mayores complicaciones. Sin embargo, la variante de preocupación Omicron tiene esa característica de incrementar la cantidad de casos. ¿Y cómo estamos preparados o cómo el sistema está robusto? Tiene medicamentos, tiene oxígeno, tiene la capacidad instalada de camas, que ustedes vieron recientemente el hospital, cerca de 900 camas disponibles. Tenemos una buena cobertura de vacunación, y seguimos haciendo todo lo necesario para la promoción y la educación de la salud para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Bien, ministro, muchas gracias por haber aceptado la invitación. A usted, amigo televidente, gracias por haberme permitido entrar hasta la intimidad de sus hogares. Nos vemos el día de mañana en Diálogo 21, edición especial con el análisis político de la coyuntura. Pasen buenos días, que Dios los bendiga, y nos vemos mañana. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.